Bueno, hay número para que el oficialismo apruebe en general la ley de bases, pero también, por lo que tengo entendido, hay número para que se rechace el DNU en una sesión pegadita, un par de días después. Lo cual, de alguna manera, ¿cómo es posible confirma eso? Lo que yo conté acá hace un par de semanas, que había diputados, entre ellos, quizás algunos de Unión por la Patria, que sienten que votar a favor de la ley de bases los libera de mano para después rechazar el DNU, pagando un menor costo, supongo. No sé, digamos, cuál es. ¿Votan una con una mano y el otro con la otra? Algo por el estilo, sí. Y el acuerdo que pretende Toto Caputo con el Fondo Monetario es llevarles la ley base como prenda de unidad política para que el fondo firme el cheque. Acuerdo implicaría que el fondo le haya dicho: si me traes la ley yo firmo el cheque, cosa que no sucedió. Yo diría que es más un tributo pasó, de Caputo. Claro, Caputo dice que él recibió un guiño del fondo, pero a cambio de una ley que muestre concordia política, o por lo menos algún acuerdo político en torno al programa de gobierno. Ahí es donde va a haber que mirar lo que hace un grupo de diputados de Unión por la Patria. Porque más allá de que puedan o no aportar los votos para que algún artículo en la votación en particular en la Cámara de Diputados, que no sume los votos suficientes porque, por ejemplo, el radicalismo no quisiera acompañar y le falten unos votitos y ahí podrían aportarlos, se trata de diputados que responden a dos gobernadores que, si repiten la misma actitud colaborativa en el Senado, ya vuelven más factible que la ley de bases pase por la Cámara Alta. Un escenario que hasta ahora parecía más lejano. A ver, ¿cómo sería? Nombres. ¿Gobernadores de Unión por la Patria? Gobernadores de Unión por la Patria. Gobernadores que aportarían, pero necesitan, si no me falla la cuenta, entre 5 y 6 senadores del peronismo. Bueno, hay dos gobernadores que juntan 5 senadores. Ahí di la pista, porque hay uno que tiene 3, lo cual es bastante inusual. Bastante inusual tener los 3. No, bueno, no tanto, pero en esa provincia ocurre bastante. Yo pienso seguido. por dónde anduvo Francos en los últimos tiempos, y me parece que estuvo en Santiago del Estero una. Sí. Y en Catamarca también, ¿no? Pero, o por lo menos y va a estar de vuelta porque se suspendió la reunión de intendentes que estaba prevista para hoy, para la semana que viene, para que pueda participar Francos, y en esa reunión de intendentes igual es genial, se va a porque convocar a gobernadores. Me imagino, me encantaría hablar con algún diputado que haga esto que dijo Nico, que vote en contra del DNU y a favor de la ley ómnibus, tratando de que lo explique, ¿no? Porque vos decís, por ejemplo, voto en contra rechazo el DNU, buenísimo, ese DNU que ya tiene 4 meses de vigencia, es básicamente un compendio de beneficios empresariales que llegan a niveles tan detallistas como que hoy, por ejemplo, en el boletín oficial también le hacen un nuevo favor a las tarjetas de crédito para que te manden el resumen como se les cante, así como en el DNU les permiten cobrar los intereses de la tarjeta o a los comercios como se les cante. O sea, ese DNU hay que rechazarlo. Ahora, ¿qué país podés tener rechazando el DNU si habilitás que lo que nos va a generar divisas a futuro, que son los hidrocarburos, se puedan exportar sin ningún tipo de intervención del Estado? Estamos al aire. Hay algo sonando al aire. Me encantaría preguntarle a un diputado que vaya a tomar esta estrategia que comenta el diputado Lantos. Explícamelo. O sea, simplemente hay un artículo de la ley ómnibus que es, para mí, el centro de toda la ley, que es el que elimina el artículo 1 de la ley de soberanía hidrocarburífera. Decís, ¿qué tiene que ver? Y bueno, ese artículo dice que los hidrocarburos, que la prioridad del país es el autoabastecimiento de hidrocarburos para el desarrollo con equidad. Eso lo quieren eliminar. Entonces, ¿qué país podés tener si tu principal fuente de divisas a futuro, que van a ser los hidrocarburos, los regalás? Bueno, ahí está el tema. Hoy el que piensa un proyecto de país es el gobierno nacional. Los gobernadores están preocupados por el corto plazo y la propia, digamos, la que ocurre en su provincia. Total. Y a la ausencia de un liderazgo nítido que tenga una alternativa de proyecto nacional por la oposición, hace que el único proyecto nacional que esté
activo es el que propone el gobierno nacional. Sí, que ya lo hablamos muchas veces, tampoco es en sí mismo un proyecto nacional, sino la puja entre varios proyectos particulares que tratan de sacar provecho en la corta. Si vos lees hoy salió una entrevista muy interesante a Marcos Galperín en The Economist. Sí. The Economist es la revista quizá más preciada y apreciada por el establishment global, ¿no? Es el lugar donde el establishment se lee a sí mismo. Marcos Galperín es presentado en esa entrevista como el hombre más rico de la Argentina, y de hecho es una invitación a conocerlo. Conozca al hombre más rico de la Argentina. Se describen ahí sus primeros pasos. El subtítulo es "pero no entre en su cuenta de Twitter". No, y aparte no, al revés, se lo reivindica como un fighter, se lo reivindica como un discutidor, como un peleador en términos políticos. Él mismo incluso cuenta que eso proviene de su experiencia en el rugby, que de su experiencia en el rugby aprendió que las cosas hay que disputarlas. Me mira raro, matan al mensajero acá con una facilidad. Bueno, y después hay dos elementos que faltan ahí en esa nota para mí, le digo con mucha modestia al colega que hizo la nota, que es que Marcos Galperín proviene de una familia rica y sin eso no hubiese podido hacer nada de lo que hizo. Una familia rica subsidiada porque básicamente se enriqueció con el negocio del cuero. Doblemente subsidiada por subsidios directos y por dumping, porque se le bloqueaba la competencia externa. Y después porque el mismo Galperín fue apalancado y es apalancado por recursos públicos. Bueno, hay un apartado en la nota donde él describe a la Argentina. Les voy a leer porque es muy impresionante, como una persona o un cuerpo con cáncer, alcohólico, obeso, con cáncer, alcohólico, obeso y drogadicto, ¿no? Eso dice Galperín de la Argentina. De la Argentina. Y que Milei le sacó el alcohol, pero falta todavía retirarle todo lo otro. Digamos, los otros productos tóxicos que consume la Argentina. En la metáfora, que es larguísima. ¿Cómo no sé. es que le dice? Con cáncer. Argentina es obeso, tiene cáncer, es alcohólico y drogadicto. Obeso, cáncer, alcohólico. Y Milei le sacó el alcohol. Quitaron el alcohol y las drogas. El alcohol y las drogas. También le quitaron los medicamentos a la gente que tiene cáncer. Bueno, es que ese es el asunto. Qué bárbaro. En la acepción de Galperín, los problemas de la economía argentina ocurren porque el Estado participa activamente intoxicando a la economía con estos anabólicos. ¿Serían tóxicos? O no serían anabólicos. ¿Qué serían? Bueno, productos tóxicos. Alcohol, bueno. Ahora, dice y leo, el paciente todavía tiene cáncer, SIDA y es obeso. SIDA. Le agregó SIDA ahí. Y es obeso porque para que eso cambie hay que reformar muchas cosas. Y cuando escribe las cosas que según Galperín hay que reformar en la Argentina, todas tienen que ver con derechos sociales y laborales. Quitarlos, ¿no? Obviamente. Quitar derechos. ¿Por qué? Y ahí acá está la clave del pensamiento que tiene Galperín, que es hoy quizá el empresario que públicamente mejor representa y más defiende el modelo en curso. Dice, esto lo dice el autor, Galperín se preocupa por la influencia del pensamiento de izquierda, una característica destacada del último gobierno peronista de Argentina, y traza una línea recta desde el pensamiento de izquierda hasta el socialismo y la dictadura. Y dice Galperín, todo comienza con un discurso realmente bonito sobre igualdad y termina en autoritarismo y pobreza. Que es un poco lo que dice... Es el guión de Milei. Es el guión de Milei. Entonces, ¿quién guiona a Milei? Milei repite un guión. A veces lo hace Milton, Murray, Conan, no sé quién. A veces lo hace... Es que en realidad... El personaje que vos mencionabas ayer, Rosbach, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? No, el que está de moda... Sí, Rothbard. Rothbard, sí. A veces lo guiona Rosbach y a veces lo guiona Galperín.
El tema es que Galperín guiona a un gobierno a su medida, en realidad a su necesidad, lo todo baliza. esto es el capítulo local de un discurso que tiene mucho arraigo internacional a través de Steve Bannon, que es el ideólogo de Trump. Esta idea de asociar el menor rasgo de socialdemocracia con el comunismo. Estamos hablando de gente en Estados Unidos que piensa que Biden es comunista. Claro, bueno, es lo que piensa Galperín. Es una hipérbole que sirve para justamente clausurar cualquier derecho. A Galperín no le parece contradictorio, evidentemente, que el Estado elimine, por ejemplo, el subsidio al transporte, que permite que muchas personas puedan ir a trabajar o ir a atenderse a un centro de salud, y que al mismo tiempo él se sirva de $100 millones anuales por subsidio. O sea, no le parece contradictorio. Para él evidentemente está bien. Para traer de nuevo esto a la tierra y retomar lo que veníamos comentando, que si alguno enganchó recién, es que en principio están los votos para aprobar la ley de bases en general. Sí. Hay que ver qué pasa con el particular. En todo caso, la pregunta es, hay que ver hasta dónde el gobierno se banca la motosierra sobre su propio proyecto de ley. Cuánto sacrifica en pos de tener una buena noticia, pero que algunos de los diputados que pueden dar su voto para que se apruebe la ley de bases, días más tarde van a dar su voto para rechazar el DNU y también para aprobar otros proyectos, como por ejemplo el de la fórmula jubilatoria, como por ejemplo el del financiamiento de las universidades. Anoche me comentaban una cosita, te agrego, que no sabían exactamente cuándo podían convocar esta sesión especial para el DNU. Porque ellos querían que sea muy pegado a la otra para que estén todos los diputados del interior. Lo están discutiendo ahora. Podría ser incluso el lunes antes. Lo que pasa es que como pusieron el lunes a las 11 de la mañana, es imposible el lunes a las 9 de la mañana. Pero bueno, querían que fuera pegada a la otra. Mira, hay que tener en cuenta que la sesión que va a aprobar o no la ley de bases y el proyecto fiscal, el pacto fiscal, va a terminar en la madrugada del paro nacional. El pacto fiscal reimpone ganancias, ¿no? Ese es uno de los ítems que no tiene los votos y que el gobierno está tratando de conseguir votos peronistas. El proyecto que tuvo dictamen ayer, sí. El proyecto que tiene dictamen ayer repone ganancias, sí. Bueno, eso también. Pero tiene justamente una de las disidencias que se presentaron es del radicalismo y es por eso. Claro, y si no se repone ganancias, ¿cuál es la alternativa? Porque el pacto fiscal tiene como contraprestación, en caso de que los gobernadores se acuerden, de que los gobernadores van a tener recursos automáticos. Si no hay recursos automáticos garantizados para los gobernadores, ¿por qué los gobernadores prestarían su voto? Bueno, es que esto es lo que comentábamos ayer, no me acuerdo si en el pase o en el programa. ¿Vieron las pelis esas donde van a robar un banco, un casino, y que los planes son planes milimétricos y cronometrados, donde si falla algo, se cae todo? Bueno, el plan que tiene el gobierno para aprobar todo esto antes del 25 de mayo es así. Está todo agarrado con alambre y es todo muy delicado, y si falla algo se puede caer como ya se cayó una vez. Como ya el se hecho cayó de que el en gobierno febrero. ceda girones del proyecto original, por ejemplo en el caso de la reforma laboral, contribuye a pensar que No, esto... ojo, porque la reforma laboral en el proyecto original no estaba. Lo agregaron y después le sacaron una parte. Respecto al DNU, perdón. Respecto al DNU. Pero en el caso de la reforma laboral hubo un proyecto presentado por radicalismo que se incorporó a la ley bases. Al dictamen. Y lo quitaron eso. Quitaron una parte. Quitaron, lo que más le interesaba supuestamente al gobierno. Por ejemplo, o al radicalismo. El tema de la cuota sindical y demás. Yo digo, si Caputo dice, no digo que sea cierto, si Caputo dice que con una ley aprobada no importa lo que contenga, la señal política que recibirá el fondo es una señal de convivencia política en Argentina y eso activaría un préstamo al fondo. Estamos entonces ante el escenario de que el Senado, o el Congreso, no el Senado, el Congreso contribuiría a un nuevo ciclo de endeudamiento, porque el fondo ya le dijo a Caputo que no va a haber no se puede renegociar el acuerdo en curso, que en tal caso si hay guita nueva es un nuevo acuerdo. O sea, ¿el Congreso va a contribuir en un nuevo ciclo de endeudamiento? Esa es una pregunta clave, Bueno, porque es el mismo Congreso prácticamente que había votado si hay guita nueva, en contra del, si hay guita nueva, y si no me equivoco, según el último dictamen, debería pasar por el Congreso. Uno de los artículos que se podaron del proyecto de ley original y que no está llegando
puedo equivocarme porque hay tantas versiones dando vueltas. Está la emergencia. Sí, hay que ver pero, si no. Este es un tema que se tiene que discutir. No, pero también, está vigente la ley de sostenibilidad de la deuda, que fue una ley en su momento Se impulsada derogaba la ley Claro, pero hay base. que ver que, porque le van a dar poderes especiales en materia económica. Después hay Sí, que está ver. bien, pero esa ley, pero especial no significa violar la ley. O sea, Sí, pero cuando- si lo hizo no. con ese DNU, ¿cuántas leyes derogó? la puede está bien, debería derogarla. Ahora, cuando fue la renegociación de la deuda de Guzmán, se sancionó en ese momento una ley que es la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, cuyo artículo 1 básicamente dice cualquier nueva deuda en dólares tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso, cosa Sí. que no hizo, ya que hablan de auditorías, Macri con la deuda con, ¿Sabés qué me hiciste con el acordar, FMI. Ari? Sí, la puede derogar, porque derogó no sé cuántas leyes, pero por ahora no la derogó, pero ahora está Me hiciste vigente. acordar, 2001 estaba el rumor de que el gobierno iba a imponer algún tipo de cepo a los ahorros, no se llamaba todavía corralito. Yo le pregunto a un funcionario y me dice, no, imposible, si la ley sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos no se pueden tocar. En un fin de semana voltearon la ley y el lunes se han hecho hicieron cosas. el corralito. No, lamentablemente La verdad la ley En Argentina es- sujetarse a las leyes sancionadas por el Congreso... Es que lamentablemente tenemos en materia financiera, un ¿no? poder judicial y sobre todo una corte que es alegal. O sea, esta Corte Suprema dijo que la Constitución no hay que cumplirla y no estoy no estoy exagerando. La Corte Suprema, por ejemplo, tiene fallos diciendo que la Argentina no tiene que cumplir con los tratados internacionales que están en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución y lo firmaron. Y así tengo una larga lista Claro. de Aquello igual de fue un casos. pacto político, ¿eh? No, por El eso. pacto político derogó una ley que había sancionado el mismo Congreso. Puede, no, a ver, Por necesidades económicas urgentes. ¿no? lamentablemente puede pasar por cualquier cosa, pero bueno, yo tampoco ya sé cuál es la versión, pues yo de ayer tengo dos versiones y tengo la orden del día donde ni siquiera está inserta la versión, o sea, de vuelta el lunes también tienen todo el fin de semana, pero Sí, se está firmaron un haciendo dictamen a ciegas y el lunes no sé qué van a discutir. Toda la discusión ayer fue un cambalache. Bueno, se quejaron mucho. Después, no sé si tenemos algún testimonio de lo que fue la reunión en comisión. Porque, bueno, se quejaron mucho, como siempre. Unión por la Patria se enteró en ese momento que era lo que se estaba votando. ¿Qué hizo? Bueno, confirmaron, ya lo sabían por los medios, pero ellos nadie se lo había contado, que eso incluía una reforma laboral. Los diputados de Unión por la Patria dicen, bueno, pero ni un sindicalista se sentó acá a explicar qué le parece esa reforma laboral. Es más, había convocado una sesión de la Comisión de Trabajo para discutir la reforma laboral y la levantaron porque dijeron, no, ya está en el dictamen que firmaron, listo. No, es toda una vergüenza. Todo hecho en 2 horas. Sí. Y después el capítulo fiscal, que bueno, va en la línea Galperín y este jolgorio que propone Milei para los millonarios, diciéndole no paguen impuestos, evadan y compran dólares en negro, como le dijo en Chau Chau. Acá es, bueno, le bajamos bienes personales a los que pagan ese impuesto, que supuestamente es progresivo, y le ponemos el impuesto a las ganancias a los que cobran un sueldo menor a los 2 millones, ¿no? Así es. Y bueno, y después siguen estando el tema de las privatizaciones, que se recortaron algunas empresas, pero sigue habiendo muchísimas otras. Se sacó el Banco Nación después de que ayer se entregaron 1 millón de firmas en ese sentido. Quedó una nebulosa Aerolíneas, ¿no? Aerolíneas quedó ahí una nebulosa medio rara. Porque está para la lista privatizable. Claro, pero una nebulosa porque se supone que se va a incorporar una lista de sociedades con mayoría de Estado. Es que hay 2 listas, una de las que se pueden privatizar y otra de las que se pueden incorporar capitalizar exactamente. Pero Aerolíneas creo que están las primeras, sí, no en las segundas. Son 4 nada más. Viste que son negocios, los empresarios que tienen concesionado el negocio no ponen plata suya, consiguen plata de otros. Y lo que le reprochó Unequian a Pose en ese momento fue que no consiguió la guita. Y que como el dinero es fungible, si no se usaba para ese proyecto, se podía usar para otra cosa. Entonces le reprochaban no haber conseguido fondos frescos. Y ahí se hizo muy amigo de Milei, que también había caído en desgracia. Pose cayó en desgracia por esa situación. Milei iba quedando en desgracia. Y caen los dos en desgracia y se los veía mucho tomando café en una especie de Siberia dentro de las oficinas del Grupo Nokia que están acá en Palermo, y los rescató Francos. Mira, o sea, el vínculo. Y ahí se armó el gobierno actual. El Club de los 5, ¿no? La peli claro, esa. Ahí Karina no estaba, digamos. Conan. Tampoco. ¿Te acordás de la peli de los pibes que ponen en penitencia? Los ponen en penitencia y hacen amigos. Exactamente. Che,